bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en un capítulo que es pura tensión, un verdadero punto de inflexión. Sí. Vamos a analizar el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos un análisis muy detallado y la misión es entender cómo una idea que nace dentro del judaísmo de repente pues rompe sus propias fronteras. Y lo hace de una forma explosiva. La pregunta que late en todo el capítulo es: ¿qué pasa cuando una comunidad que se define por unas reglas muy estrictas de pureza se ve obligada a aceptar que su mensaje es para todos? Para todo el mundo, sin excepciones. Exacto. Es el choque entre la tradición y una revelación que lo cambia absolutamente todo. Vamos a desgranar ese choque, porque no es una discusión teórica. A ver, veremos como una crisis de liderazgo, una revelación personal y la presión de una persecución externa acaban forjando algo nuevo. Casi por accidente, sí. El título es la bisagra que conecta el ¿quiénes somos original con el quiénes llegaremos a ser? Es el momento en que el movimiento se ve forzado a mirar más allá, y las consecuencias son enormes. Pues empecemos por el principio del conflicto, porque la noticia que llega a la sede central, a Jerusalén, es una bomba. Vaya que sí. Pedro, uno de los pilares, ha hecho algo impensable. Ha entrado en casa de gentiles, de no judíos, y no solo eso, ha comido con ellos. Que hoy nos parece una nimiedad, claro. Sí, pero en ese momento Un escándalo mayúsculo. es que tenemos que entender el contexto. El texto dice que los que eran de la circuncisión, o sea, el núcleo duro judío, disputaban con él. La acusación es muy directa, concreta y directa. Has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. A ver, para que nos hagamos una idea, para un judío devoto de la época, eso era contaminarse ritualmente. Claro, no es una cuestión de dieta. Es como si un cirujano operase en un garaje sin esterilizar nada. Se ponía en riesgo la pureza de toda la comunidad. Y eso que mencionas es clave, porque el problema no era principalmente teológico al principio, sino sociológico, ¿no? Exacto. De identidad de grupo. Se estaban rompiendo las normas que les definían como pueblo. Eso es. La acusación en el fondo es «has traicionado quienes somos». Es un prejuicio de grupo muy arraigado que impide ver una posibilidad mayor. Vale, la que se ha montado es monumental. ¿Cómo sale Pedro de esta? Porque está entre la espada y la pared. Su defensa es una obra maestra. Es fascinante porque no empieza con un argumento legalista. No, cita las Escrituras. No. Empieza contando una historia personal, su experiencia. Les dice básicamente: dejad que os cuente lo que me ha pasado paso a paso. Y esa historia empieza con una visión muy extraña, ¿verdad? Sí. Describe que mientras oraba, vio bajar del cielo algo como un gran lienzo, lleno de todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves. Y una voz le dice: levántate, Pedro, mata y come. Su reacción instintiva, claro, como buen judío, es de rechazo. Absoluto. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Está apelando a su identidad, a toda su vida. Pero la voz celestial le responde con la frase que lo cambia todo. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. Y ojo, esto no pasa una vez. El texto recalca que se hizo 3 veces, para que no quede ninguna duda. Pero una visión, por muy divina que sea, es algo personal. Podrían haberle dicho que estaba alucinando, ¿no? ¿Cómo convences a un grupo de escépticos con eso? Ah, pero ahí está la brillantez de su argumento. Él sabe que la visión sola no es suficiente. Es solo la primera pieza del puzzle. Vale. Inmediatamente después, cuenta que llegaron 3 hombres a su puerta, enviados por un centurión romano, un gentil. Cornelio. Cornelio, ¿sí? Y aquí viene la segunda pieza, que ya no es subjetiva. Pedro afirma que el Espíritu Santo le dio una orden directa. Ve con ellos sin dudar. Entiendo. Está construyendo un caso. Primero, la evidencia interna, la visión. Eso es. Segundo, la orden externa de ir. Pero aún así le faltaba algo más, algo que todos pudieran reconocer. Y esa es la tercera y definitiva pieza, el golpe de gracia. El argumento final no es lo que él vio o sintió, sino lo que ocurrió delante de testigos cuando llegó a casa de Cornelio. ¿Qué ocurrió? Cuenta que, mientras él estaba simplemente hablando, de repente el Espíritu Santo cayó sobre todos los gentiles que le escuchaban, y recalca que lo hizo de la misma manera que había caído sobre ellos en Pentecostés. Ese es el jaque mate. No pide que le crean a él, pide que crean a la evidencia de un evento que ellos consideran fundacional. Exactamente, y remata con una pregunta retórica que es incontestable. Cita el versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros,
¿quién era yo para poder impedir a Dios? Es demoledor. Sí, les está diciendo, esto no es idea mía. Dios ya ha actuado, ya ha validado a estas personas. ¿Vamos a nosotros a discutir con Dios? Y la reacción es increíble. El versículo 18 dice que, oídas estas cosas, callaron. Se acaba el debate. Pero no es un silencio de derrota, ¿eh? No, es algo más. Pasan de la crítica a la alabanza, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es un cambio de paradigma total. Pasan del asombro al gozo. Se dan cuenta de que el plan de Dios era mucho más grande de lo que imaginaban. Uf, menuda tensión se masca en esa reunión. Entonces, lo de Jerusalén fue como la aprobación de la ley, la validación teórica. Pero la ley sola no cambia el mundo, ¿verdad? Precisamente, y mientras todo este debate de alto nivel tiene lugar en los despachos de Jerusalén, la historia real se está escribiendo en la calle, a cientos de kilómetros. Y de una forma mucho más orgánica y caótica. Sí. El texto nos cuenta que la persecución que se desató tras la muerte de Esteban, en vez de apagar el fuego, lo que hizo fue esparcir las brasas. Fíjate qué ironía. Lo que intenta destruir una idea se convierte en su motor de expansión. Y huyen hacia el norte. Fenicia, Chipre y, crucialmente, llegan a Antioquía. Y tenemos que detenernos aquí. Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. Después de Roma y Alejandría. Exacto, una metrópolis cosmopolita. Un cruce de caminos, de culturas, lenguas. El lugar perfecto para que una idea universal echara raíces. Pero hay un detalle interesante. Al principio, estos refugiados anónimos solo predicaban a los judíos. La vieja mentalidad seguía ahí, sí. Se movían en su círculo de seguridad. Hasta que llegan a Antioquía unos creyentes de Chipre y de Cirene, gente con una mentalidad quizás más abierta. Y ellos rompen la barrera. Empiezan a hablar también a los griegos, a los gentiles. Y aquí el análisis apunta a un matiz comunicativo que es brillante. ¿Cuál? No les anuncian a Jesús como el Mesías, un concepto muy judío que a un griego le sonaría a chino. Claro. Le anuncian como el Señor, Kyrios en griego, un título que en el mundo helenístico se usaba para los dioses, para el emperador. Era un lenguaje universal. Una adaptación cultural del mensaje absolutamente clave. Y el resultado es inmediato. Gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de este éxito llega a Jerusalén y deciden enviar a alguien de confianza. Eligen a Bernabé. Y la elección de Bernabé lo cambia todo. Podrían haber enviado un inspector, a un rigorista. Y la historia habría sido muy diferente. Pero el retrato que se hace de Bernabé es el de un hombre excepcional, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y se añade una cualidad que es oro puro. No era un piadoso áspero, sino alguien apacible, que suma. Totalmente. Cuando Bernabé llega a Antioquía y ve esa comunidad mixta, en lugar de buscar fallos, el texto dice que vio la gracia de Dios y se regocijó. Su primera reacción es de alegría. En lugar de fiscalizar, anima. Exacto. Su ministerio es de construcción, no de control. Y eso hace que la comunidad crezca todavía más. Y es entonces cuando Bernabé hace algo que me parece de una altura moral y estratégica increíble. ¿El qué? Se da cuenta de que el trabajo le supera, que esa comunidad necesita una enseñanza sólida. Y él, a pesar de sus dones, no es la persona más indicada. Y se va a Tarso a buscar a Saulo. Un momento, para que lo entendamos bien. Bernabé, el enviado oficial de Jerusalén, el líder de facto, decide voluntariamente ir a buscar a alguien que sabe que tiene un intelecto superior al suyo. Terrible humildad de Bernabé. Sabía que la luz de Saulo le eclipsaría a él, pero no le importaba menguar si eso beneficiaba a la obra. Es una lección de liderazgo brutal. Reconoce que la misión es más importante que su propio protagonismo. Es fascinante porque hoy en día, en cualquier organización, la idea de que un líder vaya a buscar a su sustituto estrella, Alguien que le va a hacer sombra, es casi impensable. Pues este dúo, Bernabé y Saulo, se instalan en Antioquía y durante un año entero se dedican a enseñar. Conviertan a esa comunidad en un centro neurálgico. Y es en ese contexto donde ocurre otro hito histórico. El versículo 26 lo menciona casi de pasada. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es la primera vez que aparece esta palabra en toda la historia. Sí, y el análisis sugiere que muy probablemente no fue un nombre que se pusieron ellos mismos, fue un apodo. Puesto por la gente de fuera. Sí, quizás con un punto de sorna. Cristianos, cristianoi, significaban los del partido de Cristo, igual que se hablaba de los herodianos.
O sea que sus vecinos paganos, al ver a este grupo tan extraño de judíos y no judíos que se reunían juntos, necesitaron una etiqueta para definirlos. Y esa etiqueta externa que pudo nacer como una burla, ellos la adoptaron como una insignia de honor. Dejaron de ser judíos o griegos para ser, ante todo, cristianos. Es el cuadro completo. En Jerusalén se aprueba la teoría de la inclusión, pero fue en Antioquía donde esa teoría se hizo carne, una realidad vivida. Y esa práctica generó una identidad tan nueva que necesitó un nombre nuevo para ser descrita. Ya tenemos, por tanto, este centro de fe vibrante en Antioquía. Es diverso, está bien enseñado, tiene nombre propio. Y el último tramo del capítulo nos muestra a esta nueva comunidad en acción. Nos enseña de qué pasta están hechos. Sí, la historia comienza con la llegada de unos profetas desde Jerusalén. Uno de ellos, Ágabo, predice que iba a venir una gran hambre en toda la tierra habitada. Se refiere al Imperio Romano. Y esto es importante, porque el comentario nos recuerda que no es una leyenda piadosa. Historiadores como Flavio Josefo confirman que durante el reinado del emperador Claudio hubo varias hambrunas muy severas. O sea, el contexto histórico encaja. Perfectamente. Vale, tienes a una comunidad que oye una profecía sobre una crisis a gran escala. La reacción humana natural sería empezar a almacenar, ¿no? El sálvese quien pueda. Pues hacen exactamente lo contrario. Su primer impulso no es pensar en sí mismos, sino en los demás. ¿Qué hacen? El texto dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esto es potentísimo. Es la iglesia de Antioquía, la iglesia hija, mayoritariamente gentil y más próspera, la que se organiza para ayudar a la iglesia madre de Jerusalén, que era más pobre. Se invierten los papeles. Totalmente. Es la prueba definitiva de que su unidad no era solo una idea bonita, es una solidaridad real, tangible. Y no es un gesto impulsivo, ¿eh? La acción está perfectamente organizada. ¿Cómo? Primero, es proporcional, cada uno conforme a lo que tenía. Segundo, es estructurada. Recogen los fondos y los envían a través de Bernabé y Saulo. Las personas de más confianza. Y, tercero, tiene un destino claro. Lo entregan a los ancianos de Judea para asegurar una distribución justa. Es un modelo de ayuda humanitaria. Entonces, si recapitulamos, este capítulo nos ha mostrado una transformación increíble en 3 actos. Primero, en Jerusalén, la batalla teológica. Se aprueba que el mensaje es para todos. La validación doctrinal. Segundo, en Antioquía, la aplicación práctica. Nace la primera comunidad multiétnica y, como resultado, una nueva identidad, la cristiana. Sí. Y tercero, esa nueva identidad se pone a prueba con la profecía del hambre, y la comunidad responde con una solidaridad masiva que demuestra que su unidad es real. Has trazado el arco perfectamente. Este capítulo es la bisagra. Jerusalén pone el fundamento ideológico, pero Antioquía crea el modelo práctico y se convierte en la plataforma de lanzamiento para todo lo que vendrá después. Y para terminar, me quedo con una idea que da mucho que pensar. El nombre que definiría este movimiento durante 2 milenios, cristiano, no fue una autodefinición. No, nació fuera. Como un apodo, quizás como una forma de encasillar o incluso de ridiculizar a un grupo que no encajaba. Y eso nos deja una pregunta final para reflexionar, una que va más allá de este texto. A ver. ¿Hasta qué punto la identidad de un grupo, o incluso de una persona, es moldeada no por cómo se ve a sí misma, sino por cómo la ven los demás desde fuera? ¿Qué poder tienen las etiquetas que nos ponen para acabar definiendo quiénes somos y en qué creemos?